Actividad 3, parte 2 de los amplificadores operacionales no lineales. Está integrado por Eixa Ponte y Francisco Rivero de la materia electrónica 2 de la Universidad Fermín Toro. En la siguiente actividad vamos a diseñar una señal CND de 5 voltaje pico en la entrada de un sistema de control que requiere una señal que active el sistema de control con un rango de 0 y 2 voltaje pico. Nota, es un diseño de un circuito de dos etapas, un rectificador que mantenga la señal de rango positivo y un limitador que no permita que la señal no supere los 2 voltios pico. Al unir los dos bloques circuitales debe ser a través de un seguidor de voltaje. Empleando amplificadores operacionales es posible construir un rectificador. Este sistema permite realizar el rectificador de una señal alterna con una pérdida mínima de tensión de umbral en los diodos. El sistema está dividido en dos bloques claramente diferenciados. El primer bloque es un amplificador operacional rectificador de salida negativa y el segundo bloque es un limitador unido a través de un seguidor de voltaje. Una de las entradas del segundo bloque toma la señal directamente de la señal de entrada a través de la resistencia, mientras que la otra entrada viene de la salida del primer operacional. Se hacen los cálculos del circuito de la siguiente manera. Se sustituyen los valores con los obtenidos en el simulador como se muestra a continuación. En la parte rectificadora obtenemos la ganancia de menos 1 y un voltaje inicial de 1.3 voltios. En la parte recortadora obtenemos la ganancia de menos 0,62 voltios. Un limitador con amplificadores operacionales es un circuito que permite, mediante el uso de resistencias, diodos y un amplificador operacional, eliminar tensiones que no nos permitan o no nos interesen para llegar a un determinado punto de un circuito. La limitación abrupta también se logra conectando los dos diodos Zener con los circuitos prácticos que exhiben pendientes finitas después de los puntos de corte debido a las resistencias finitas de los diodos Zener. Para culminar se une con un seguidor de tensión que se conoce como lo siguiente. La tensión de salida es la misma de la entrada. Podemos observarla por la fórmula de voltaje inicial es igual al voltaje de salida. Estos circuitos tratan de aprovechar las características de alta impedancia de entrada y baja de salida de los amplificadores operacionales. Su uso más corriente es el de adaptador de impedancias de diferentes etapas, ya que en teoría no consume ninguna corriente en su entrada y entrega señal en su salida. La resistencia de entrada se ha incrementado hasta un infinito, y la resistencia F es 0, y la reglamentación es del 100%. El voltaje inicial es entonces exactamente igual al voltaje inicial, dado que este es igual a 0. El circuito se conoce como seguidor de emisor, puesto que la salida es una réplica en fase con ganancia unidad de la tensión de entrada con la impedancia de entrada de esta etapa también finita. Como mencionamos anteriormente, vamos a simular el siguiente circuito, donde podemos ver que utilizamos el circuito limitador, el cortador, con un seguidor de voltaje y obtenemos la siguiente onda, donde se puede visualizar cada una de sus ondas, ya sea rectificadora, cortadora, limitadora y la de seguidor de voltaje, que es la de entrada y la de salida. En la actividad número 2 vamos a diseñar un comparador de histéresis de voltaje umbrales de actividad de entrada con 3 voltios y 5 voltios. Los comparadores son circuitos no lineales que, con su nombre lo indica, sirven para comparar dos señales, una de las cuales generalmente es una tensión de referencia, y determinar cuál de ellas es mayor o menor. La tensión de salida tiene dos estados binarios y se comporta como un convertidor analógico digital de un bit. Su utilización en las amplificaciones de generación de señal, detección, modulación de señal, etc. es muy importante y constituye un bloque analógico básico en muchos circuitos. La función del comparador es comparar dos tensiones obteniéndose como resultado una tensión alta o baja. Podemos ver la fórmula, donde vamos a través de ella obtener los resultados para la simulación. Hemos visto anteriormente que la realimentación positiva en el amplificador operacional da lugar a que éste funcione en una zona no lineal. Esto se puede aprovechar para hacer un ciclo de histéresis. Aquí tenemos dos diseños en el cual podemos ver un circuito formado por histéresis y su gráfica obtenida. Para analizar el circuito anterior, supongamos que las salidas están en el instante dado que el voltaje inicial es igual al voltaje de salida positivo. Sustituimos la fórmula, mientras que mantenga la situación anterior, no cambia el estado del amplificador. Seguidamente obtenemos la fórmula,
Para anotar los resultados con el paso 3, con la salida vuelve a cambiar cuando el voltaje inicial es menor que el voltaje beta de voltaje de salida negativo, en cuyo caso el voltaje es positivo para hacer voltaje BS positivo y podemos volver al punto del circuito. Así podemos ver que la gráfica se obtiene de la siguiente manera. Y si simulamos el circuito con el diseño de fórmulas con valores simulados, obtenemos el resultado de voltaje inicial y lo de salida con 3 voltios y 5 voltios. Para ello utilizamos el siguiente circuito de histéresis y obtenemos la gráfica muy similar a la anteriormente vista en la explicación teórica.